Disfrutá este momento precioso en su presencia y dale gracias a Dios por tu salud, por la vida, por lo que Él te da cada día, por haber podido despertar esta mañana y poder haber visto la luz del sol, y poder estar en esta hora en su presencia, alabando y bendiciendo su nombre. Hay muchas necesidades, muchos enfermos dentro del pueblo de Dios, y nosotros como cuerpo nos dolemos también, así como nos gozamos en la alegría de nuestros hermanos, también en la enfermedad, en la tristeza, estamos con ellos, porque somos un cuerpo, ¿verdad? Cuando vos te duele, aunque sea el dedo pequeño del pie, te duele todo el cuerpo, ¿verdad? Todo el cuerpo siente ese dolor. Así debemos de ser como cuerpo, como iglesia, poder estar y poder ser parte con una palabra de aliento, con un saludo y si es posible con una visita con nuestros hermanos. Así que es precioso poder disfrutar de la salud que Dios nos da y valorarla. Yo quería hablar justamente sobre las enfermedades. Son tiempos en que escuchamos a los profesionales hablar de la cantidad de enfermedades nuevas, de pestes, de virus, de bacterias, y muchas veces hasta medio que flaqueamos y nos invaden esos pensamientos de temor, pero yo quiero darte hoy una palabra que te infunda aliento, que te infunda fe y que te infunda seguridad en quién hemos confiado y de quién estamos dependiendo. Amén. No es que no vamos a pasar enfermedades, no es que no vamos a pasar problemas y dificultades. Lo dice la palabra, que estamos en el mundo y por consecuencia vamos a tener todos los problemas lógicos de un ser humano, pero tenemos en quién confiar y de quién depender. Amén. ¿Sabés de quién te voy a hablar? Dice el libro de Isaías capítulo 53, en el versículo 4. Mira, esto fue escrito 700 años antes de que sucediera. Dios le mostró a Isaías lo que iba a suceder en ese momento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Dice el profeta Isaías en el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él en esa cruz llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestros pecados, la consecuencia de nuestro pecado original, del pecado que traíamos originalmente como hombres por ser descendientes de Adán y de haber traído ese pecado en nosotros. Esa muerte en la cruz iba a cortar esa maldición que venía pesando sobre el ser humano. Pero no solo eso, sino que en Él, en esas llagas, iba a estar la sanidad para nosotros. Esas llagas que produjeron aquellos latigazos, ese látigo que estaba compuesto por unas tiras de cuero, unas bolas de plomo en la punta para que no solo golpeara, sino que lastimara, partiera los huesos, y dice que tenía pedazos de hueso con los que cuando pegaba y tiraba, sajaba toda la carne y hacía esas laceraciones, esas llagas en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dicen algunos que han estudiado que la cantidad de latigazos que daban
eran 39, era 40 menos 1, porque decía que si eran 40 la persona moría, no resistía a los 40, eran 39. Y la otra vuelta escuchaba, no sé, estimo que con total seguridad la persona que lo decía, que 39 son las enfermedades básicas. De esas 39 enfermedades primarias surgen las otras cantidades de cientos o miles de enfermedades que hay, pero todas surgen de una de esas 39 enfermedades básicas. Y al Señor le dieron esos 39 latigazos, en cada latigazo era una enfermedad que el Señor estaba llevando en esa cruz del Calvario. Esa era la conclusión que llegaba esta persona que estudió esta parte de la historia. Si es así, bien. Y si no es así, igual el Señor se llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias. No hay una enfermedad, no hay un problema, una dificultad que el Señor no pueda solucionar, no haya llevado en esa cruz del Calvario. No solamente las enfermedades por consecuencia de pecado. Antes, por ahí te cruzabas con alguien y te decía, vos debés de estar en pecado cuando estabas enfermo. Como le dijeron a Job sus amigos, estarás en pecado, ¿qué habrás hecho? Y no todas las enfermedades son consecuencia de pecado, si bien sí hay enfermedades que son consecuencia de pecado. Y debemos de tomar conciencia y arrepentirnos y buscar en el Señor el perdón si sabemos que estamos sufriendo una enfermedad, un problema en la salud por consecuencia del pecado. David tuvo que arrepentirse, ¿recuerdan? Allí en el Salmo 32, cuando David dice, mientras callé, envejecieron mis huesos dentro de mí, ¿recuerdan? Él escondía su pecado que había cometido con aquella mujer que había mandado a matar al marido. ¿Se recuerdan en la historia de David? Él, mientras cayó, envejecían sus huesos. Él estaba enfermándose por consecuencia del pecado, hasta que él confesó su pecado y fue restaurado. El pecado produce enfermedad. Hay enfermedades por consecuencia de pecado y hay enfermedades propias del cuerpo, las que nosotros sabemos de qué provienen cuando las estamos sufriendo, ¿verdad? Yo sé cuando me equivoqué y le fallé al Señor y el Señor me está dando algo como para que yo vuelva a Él y me arrepienta de ese pecado. Me puede tocar por la salud, me puede tocar por la familia. Él puede buscar que te vuelvas a Él por diferentes formas, porque la finalidad de Él es que volvamos a Él. Para eso Él sufrió este castigo, para eso Él cargó todo ese pecado que había sobre la humanidad, sobre Él. Dice, lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En ese momento muchos decían, Dios lo está castigando, ¿qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho? Por algo está crucificado ahí. Y era que Él estaba cargando el pecado de nosotros. Mirá vos, el único justo, el único santo, el único perfecto que podía hacer esa obra redentora en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo. Él dejó que lo crucificaran, que lo laceraran, que le colocaran esa corona de espina, que le pegaran tantos latigazos, que lastimaran su cuerpo, que traspasaran su costado, todo para que nosotros hoy podamos disfrutar de una vida de bendición, de salud, que podamos encontrar en Él el remedio para nuestras enfermedades, que podamos volver a Él y decirle, Señor, mira, este es mi problema, esta es mi enfermedad, no solamente física, hay enfermedades emocionales, enfermedades espirituales, hay un montón de tipos de enfermedades que afectan al organismo, que se revelan en la salud de la persona.
la depresión, la tristeza, espíritus de muerte. Ahora hay de moda esta anorexia, bulimia, un montón de tipos de enfermedades espirituales en las personas que Él las cargó en la cruz del Calvario. En Él vamos a encontrar la solución. Nosotros podemos buscar profesionales de todo tipo, pero ese tipo de enfermedades, cuando son espirituales, cuando son enfermedades del alma, el único que las puede sanar, el único que puede cambiar esa situación es el Señor Jesucristo. Para eso Él hizo ese sacrificio en la cruz del Calvario. Si sabemos de alguien que está pasando por una enfermedad de ese tipo, una enfermedad emocional o espiritual, como son este tipo de enfermedades que tan común hoy en día, que podamos llevarle la palabra del Señor. No le vayamos a recomendar un psicólogo o un psiquiatra. Démosle el remedio que tenemos en la palabra del Señor. El Señor es el que puede sanar esas enfermedades del alma, espirituales, esas enfermedades que están matando despacio a la persona. ¿Cuántos casos vemos de personas que llegan hasta el suicidio por no haber encontrado a tiempo alguien que les muestre la realidad del camino que es Jesucristo? Nosotros tenemos esa verdad en nuestras manos, nosotros tenemos esa palabra en nuestras manos. Mira, yo quería volver un poco al capítulo 32 de Salmos, porque ahí hay algo más que dice el salmista: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Orará a ti todo santo en todo tiempo y más en el momento de la angustia, más en el momento de la enfermedad, más en el momento del problema. Debemos de buscarlo a Él, no perder la brújula. Muchas veces nos agobia esa enfermedad, nos agobia ese problema, esa dolencia, y nos hace quitar la vista de Él. Nos olvidamos o decimos, el Señor se olvidó de mí, mira lo que tengo que pasar, mira la enfermedad que tengo, mira el problema, la dificultad que tengo. El Señor está esperando que volvamos el rostro a Él y que digamos, Señor, sos el único que puede sacarme de esta situación. Sos vos el que llevaste, porque tu palabra lo dice, que vos llevaste mis enfermedades, que por tus llagas somos nosotros curados, por tus llagas soy curado. Y vos reclamá por medio de la palabra del Señor. El Señor nos dio la autorización y la autoridad para poder orar por los enfermos y que estos sean sanos. El Señor Jesús lo hizo en su ministerio en la tierra. Él anduvo por la tierra haciendo prodigios, milagros y maravillas. Y el mismo Señor de ese tiempo es el que está hoy en este lugar, caminando en estos bancos y está recorriendo y mirando tu situación. ¿Cómo llegaste a este lugar? ¿Con qué enfermedad? ¿Con qué dolor? ¿Con qué problema? Y Él está esperando que le digas, Señor, por tus llagas soy curado. Señor, vos llevaste mis enfermedades en la cruz del Calvario. Él quiere obrar un milagro en esta noche en tu vida, pero Él quiere ver tu corazón dispuesto y tu fe poniéndose en marcha y que realmente le estés creyendo a Él. Dice en Mateo 8:16, cuando llegó la noche trajeron a Él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ahí en ese momento el Señor había sanado a la suegra de Pedro, y todos vinieron ahí. Él empezó a orar.
mostrando su poder y autoridad sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos que estaban sobre las personas, porque ese es nuestro Señor, ese es tu Señor, ese es el Señor Jesucristo, ese es nuestro Dios a quien predicamos y en quien creemos. Amén. ¿Crees que Él tiene el poder y la autoridad como para poder hoy hacerte libre de toda enfermedad, de todo azote, de todo problema, de toda dificultad? ¿Crees que Él tiene el poder? Amén. ¿Crees? Si crees, tan solo si crees, Él puede obrar en tu vida un milagro hoy, en esta misma hora, sobre tu vida. El Señor, allí en Mateo 10:5, le da la misión a los 12 apóstoles y les dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Da de gracia recibiste, dad de gracia. Lo que de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. El Señor obró en nuestras vidas. Vimos la mano del Señor en más de una oportunidad, en cientos de oportunidades. Vimos la mano del Señor obrando a favor nuestro, a favor de nuestra familia. El Señor obrando en este lugar. Hemos visto prodigios y milagros en este lugar. Hemos visto personas con cáncer, desahuciadas, venir a este lugar y el Señor obrar sobre sus vidas y el Señor hacerlos libres y estar libres, el Señor obrando prodigios y milagros. Es el mismo Señor. Entonces, de gracia recibimos todo eso, de gracias debemos de darlo. Donde vemos a alguien enfermo, donde vemos a alguien en dificultad, debemos de decirle: el Señor tiene poder para levantarte, el Señor tiene la autoridad para hacerlo, porque Dios tiene poder para hacerlo. El Señor, aún después de haber sido crucificado, se les aparece a los 12, a los 11 en realidad en ese momento, y les da la gran comisión y le dicen en Marcos 16:14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen en esta hora en el Señor? A los que no, les animo a que vayan empezando a creer. El Señor quiere moverse en una forma especial, pero tenés que creerle. A los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Mirá lo que dice el mismo Señor: en mi nombre echarán fuera demonio, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Sanarán. Mirá, el Señor te da esa autoridad, el Señor te da esa comisión, para poder. Vos decís: ¿y pero yo puedo orar por un enfermo? Sí, porque vos no vas a hacer nada. Vos no sos el que lo vas a sanar. Vos no sos el que vas a obrar el milagro en él. Es el Señor en tu vida. Dice: estas señales seguirán. O sea, van a ir atrás tuyo cuando vos te pongas en movimiento, cuando avances. Esas señales te van a seguir, van a ir con vos. El Señor va a obrar y va a actuar. Vos solamente sos un nexo, sos el canal para poder decir lo que Dios quiera que digas y para poder solamente poner tu mano sobre la persona y que el Señor pueda obrar. Pero el Señor es el que actúa. El poder del Espíritu Santo de Dios es el que obra, no es la persona. Muchas veces hay hombres de Dios que tienen ese ministerio especial y las multitudes van y
lamentablemente ves muchos hermanos de las iglesias que van detrás del milagro y vos decís, pero si el mismo Señor que está en esa campaña está todos los domingos en este lugar, ¿o no lo crees? ¿Vos no creés que es el mismo Señor Jesucristo el que obra por medio de nuestro amado hermano al cual estimo y respeto y honro, el evangelista Carlos Anacondia? ¿No creés que es el mismo Señor que está en esta hora, en este lugar? Amén. ¿Qué es lo que hace que el milagro se pueda desatar sobre la persona? Es la fe de la persona. ¿Cuánto le cree la persona a Dios que puede obrar? No que le crea a Gabriel, no que le crea al pastor, no que le crea a Juan y al evangelista Juan Acuña. El evangelista Juan Acuña hace una campaña y va y el evangelista Juan Acuña sanaba a las personas. No, es el Señor que obra a través de sus hijos, a través de aquellos que se ponen en sus manos. Así que como el Señor obra a través del evangelista Carlos Anacondia, un tremendo hombre de Dios, puede obrar también a través tuyo. El Señor ha obrado milagros en este lugar cuando nuestro pastor impuso las manos y no era el evangelista Carlos Anacondia, era el Señor que estaba obrando a través de su siervo. Y la fe de la persona puso en marcha, en movimiento la mano de Dios y el poder de Dios se desató sobre esa persona. Así que si vos hoy creés realmente, si tu fe está en movimiento, está en marcha, está en actividad y crees que el Señor puede obrar un milagro en tu vida, el Señor va a obrar un milagro. Ahora si vos decís, no, pero yo estoy esperando porque, ¿sabes? Están anunciando un lugar donde hay alguien que tiene el ministerio, te vas a ir sin recibir y el mismo que va a estar en ese lugar, está en este lugar, que es el Señor Jesucristo. Él quiere obrar en tu vida un milagro. ¿Amén? ¿Crees que Él puede obrar en tu vida un milagro? ¿Amén? ¿Crees que podés salir de este lugar distinto a como entraste? ¿Amén? No solamente enfermos físicamente, vuelvo a repetir, podemos estar enfermos sentimentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Podemos estar desanimados, podemos estar caídos, podemos estar con los brazos por allá, el diablo nos tiene a los sopapos, y no puedo levantar mi ánimo, vos sabés que no hay caso, soy de ánimo bajo. Y el Señor te dice, pero ¿cómo? Si estoy yo acá como un poderoso gigante, yo entregué mi vida en la cruz del Calvario, dejé que me golpearan, yo llevé en la cruz del Calvario todas tus enfermedades, todas tus dolencias, todos tus problemas. Déjame que actúe, está el Señor esperando, con su mano extendida diciendo, agárrate de mi mano, yo te levanto, yo te saco del pozo, de la desesperación, del lodo cenagoso, afirmo tus pies sobre piedras, de modo que te rejuvenezcas como el águila, que tomes fuerzas, que te levantes. Pero Señor, vos no sabés, la enfermedad que yo tengo, los médicos me dijeron que no tiene más solución. El Señor hoy te dice, tiene solución para mí. El Señor dice, yo tengo la solución. Yo tengo la solución, el remedio para ese problema, para esa enfermedad, para esa dificultad. El Señor quiere que le des la libertad para que Él pueda actuar. ¿Amén? Por último, quiero citar Santiago capítulo 5, 14. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Y el Señor qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el Señor? Lo levantará, lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, no, Señor, vos no sabés, yo no soy digno. El Señor está esperando que como David confesemos nuestros pecados y Él nos va a perdonar. Si hubieres cometido pecado, te serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y por último, la oración eficaz del justo puede. ¿Cuánto puede? Mucho. Y acá estamos todos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay ninguno justo por sí solo, pero por medio de Jesucristo
el Padre nos ve justificados, el Padre te ve justo. Así que la oración del justo puede mucho. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos alienta. Señor, tu palabra nos da cada día el aliento para seguir adelante. Gracias, Señor Jesús, porque tú llevaste en la cruz del Calvario nuestros dolores. Gracias, Señor Jesús, porque por tus llagas somos nosotros curados. Señor, gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú estás en esta hora, en este lugar. Tu poder es real en medio nuestro. Tu presencia está en este lugar, Señor. Y creemos, Dios mío, que donde vos estás, algo sucede. Señor, donde vos estás, hay libertad. Cadenas se rompen. Señor, son renovados, Dios mío, las fuerzas. En el nombre de Jesús, Señor, todo espíritu de enfermedad se tiene que ir de las vidas, porque tu presencia es poderosa. En ti hay poder, autoridad, hay libertad, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, empieza a moverte con libertad en este lugar. Sos el único que tiene la autoridad, el poder y la libertad en este lugar. En el nombre de Jesús, desciende con tu poder ahora. Desciende con tu poder, Espíritu Santo de Dios. Ministra en las vidas. Rompe cadenas, Señor. Rompe ataduras. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay sanidad en tu presencia. Hay poder en tu presencia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muévete, 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 Señor. Tú estás en este lugar. Tú te estás paseando en medio nuestro. Tu presencia está en medio nuestro. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.